Imaginen esto, principios del siglo XVII. Europa es un continente que está literalmente al borde del abismo. Un verdadero barril de pólvora cargado con fervor religioso, con ambiciones de las grandes dinastías y, como no, con viejos rencores. Solo necesitaba una pequeña chispa para estallar. Y lo que vino después no fue una simple guerra. Fue un infierno que duró 30 años, que se devoró el corazón de Europa, redibujó el mapa para siempre y de paso dio a luz al mundo moderno, pero a un costo humano que es casi imposible de imaginar. Pero a ver, antes de que nos metamos a hablar de reyes, de cardenales y de las grandes estrategias sobre el mapa, es fundamental que nos detengamos en esta imagen. Porque esta es la verdadera cara de la guerra. No la supuesta gloria del campo de batalla, sino el pánico, la pérdida, el sufrimiento de la gente común y corriente, atrapada en medio de todo. Eran soldados que vivían sobre el terreno, que es una forma muy elegante de decir que saqueaban absolutamente todo a su paso, dejando un paisaje de pura devastación que marcaría toda una generación. Y todo empezó con una sola chispa, un acto de rebelión en el reino de Bohemia, algo que parecía un asunto local, sin más. Nadie, pero de verdad absolutamente nadie, se pudo haber imaginado que esa pequeña llama iba a provocar un incendio que envolvería a toda Europa durante las siguientes 3 décadas. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un acto aislado escalara hasta convertirse en un cataclismo continental? Bueno, para entenderlo hay que ver el escenario, el Sacro Imperio Romano Germánico. Que no nos engañe el nombre, no era un imperio unificado ni mucho menos, era un mosaico complejísimo de cientos de estados. En 1555, la Paz de Augsburgo había intentado poner un parche a las heridas religiosas con un principio, cuius regio eius religio, o sea, la religión del príncipe es la religión del pueblo. Básicamente el gobernante de turno decidía si su gente era católica o luterana, pero era una paz súper frágil, era como la tapa de una olla a presión que estaba a punto de reventar. Y la olla explotó, justo aquí en el Castillo de Praga. En mayo de 1618, un grupo de nobles de Bohemia, protestantes, furiosos por las políticas del emperador católico Fernando II, decidieron hacer algo tan teatral como violento. Se enfrentaron a los representantes del emperador, y en un acto de desafío total, los agarraron y los tiraron por la ventana. Este evento, conocido como la Segunda Defenestración de Praga, fue la chispa que finalmente encendió la mecha. Ahora, lo más fascinante es lo que pasó justo después, porque nos muestra la fractura total irreconciliable de la época. Los 3 hombres sobrevivieron a una caída de más de 20 metros. ¿Cómo? La propaganda católica al toque proclamó que habían sido salvados por ángeles, que los dejaron suavecito en el suelo. La versión protestante fue un poco más terrenal, digamos. Sobrevivieron porque cayeron sobre un montón gigante de estiércol. 2 realidades, 2 historias, imposibles de reconciliar. La guerra de la propaganda ya había empezado. La rebelión de Bohemia, sin embargo, duró muy poco. En 1620, en la batalla de la Montaña Blanca, las fuerzas católicas del emperador aplastaron a los protestantes sin piedad. Parecía el fin, ¿no? El emperador había reafirmado su autoridad con un golpe brutal, pero en la Europa de esa época, apagar un fuego así solo servía para una cosa, para esparcir las brasas ardientes por todo el continente, alarmando a las otras potencias protestantes. Y claro, esas brasas encontraron tierra fértil. Lo que empezó como un levantamiento en Bohemia ya no se pudo contener. Esa chispa se convirtió en un incendio forestal que saltó fronteras, transformando un conflicto regional en una lucha por el futuro de Europa. Y así fue atrayendo, uno por uno, a los grandes poderes a su vórtice. Para entender bien cómo fue escalando todo esto, la guerra se suele dividir en 4 fases muy claras, cada una más grande y más letal que la anterior. Empezamos con la revuelta bohemia, que ya vimos. Luego se metieron los daneses, después los suecos, que cambiaron por completo las reglas del juego, y finalmente la intervención de Francia, que sumió al continente en la fase más sangrienta de todas. Primero, la fase danesa. El rey Cristián IV de Dinamarca, un luterano convencido, entró en la guerra. Sus motivos, pues una mezcla. Por un lado, solidaridad religiosa, claro, pero también la necesidad de proteger sus intereses comerciales en el norte de Alemania. El problema fue que sus ejércitos no fueron rivales para el brillante y muy despiadado general del emperador Albrecht von Wallenstein. Dinamarca fue derrotada y tuvo que retirarse. Y entonces, desde el norte, irrumpe en escena una figura casi de leyenda. El rey Gustavo Adolfo de Suecia, a quien llamaban el León del Norte. Desembarcó en Alemania en 1630, con el sorprendente apoyo financiero de la Francia católica, para convertirse en el nuevo campeón de la causa protestante.
Era un líder carismático, un creyente devoto y, sobre todo, un genio militar que estaba a punto de reinventar la guerra. ¿Y cuál era su secreto? No era la fuerza bruta, para nada. Era el ingenio. Gustavo Adolfo creó el primer ejército verdaderamente moderno de Europa. Introdujo artillería ligera, móvil, que se podía mover en pleno combate. Perfeccionó las tácticas de armas combinadas, donde la infantería, la caballería y la artillería actuaban en una coordinación letal. Y lo más importante, sus tropas eran profesionales a sueldo. Se les pagaba para luchar, no para saquear. Esto por sí solo fue revolucionario. Y esto nos lleva a la fase final, la más larga y devastadora, la intervención francesa. Y aquí la lógica de la religión se retuerce hasta que ya no se reconoce. La Francia católica, dirigida por el astuto cardenal Richelieu, entró en la guerra, pero del lado de los protestantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de Richelieu no era la fe, era la geopolítica. Quería destruir el poder de sus grandes rivales, la dinastía católica de los Habsburgo, que rodeaba a Francia. La máscara de la guerra religiosa se había caído, revelando su verdadero rostro, una lucha descarnada por el poder. Mientras los reyes, generales y cardenales movían sus piezas en este gran ajedrez continental, el tablero mismo, o sea, la tierra y la gente de Europa Central, se estaba haciendo pedazos. Así que es hora de volver al verdadero y brutal costo de esta guerra, que parecía no tener fin. Hambre, peste, destrucción. Pensemos en ejércitos de 100.000 hombres marchando por los mismos campos una y otra vez, año tras año. Consumían todo a su paso, como una plaga de langostas, destruían las cosechas, quemaban aldeas enteras y, por supuesto, propagaban enfermedades. La sociedad civil en muchos lugares simplemente se desintegró, dejando paso a la anarquía y la desesperación. La cifra total de muertos se estima en 8 millones. Detengámonos un momento en ese número. 8 millones, entre soldados y civiles. En términos de porcentaje, es una de las guerras más mortíferas de la historia. Algunas regiones de lo que hoy es Alemania perdieron más de la mitad de su población, una catástrofe demográfica de la que tardarían un siglo en recuperarse. Si un número tan grande es difícil de asimilar, enfoquémonos en una sola ciudad, Magdeburgo. En 1631, las tropas imperiales tomaron esta ciudad protestante y desataron un verdadero infierno. En un solo acto de barbarie, masacraron a 20.000 de sus 25.000 habitantes. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos, convirtiéndose en el símbolo máximo del horror de la guerra. Después de 30 años de esta locura, el continente estaba exhausto. No hubo una victoria gloriosa, no hubo un bando que ganara claramente. La paz no llegó por la razón o la diplomacia, llegó por el agotamiento absoluto. Europa simplemente ya no podía seguir luchando, y de esas cenizas estaba a punto de nacer un nuevo orden mundial. En 1648, en la región de Westfalia, las potencias de Europa, ya sin fuerzas, finalmente se reunieron para negociar. Durante años estuvieron elaborando una serie de tratados complejísimos que hoy conocemos como la Paz de Westfalia. Su objetivo era simple y a la vez desesperado: ponerle fin al infierno de una vez por todas. Los resultados fueron trascendentales. Se reconoció la independencia de nuevas naciones como los Países Bajos y Suiza. Se amplió la libertad religiosa para incluir también al calvinismo. Pero más allá de las fronteras y de los dogmas, sentó las bases de un concepto radicalmente nuevo sobre cómo las naciones debían relacionarse entre sí. Y este es quizás el legado más profundo y duradero de la guerra, el nacimiento de la idea que define nuestro mundo hasta el día de hoy, la soberanía nacional. El principio de que cada estado tiene autoridad sobre su propio territorio y sus asuntos internos, sin que poderes externos, ya sea un emperador o el papa, se metan. Este es el pilar sobre el que se construyó todo el sistema internacional moderno. Pero todo esto nos obliga a volver al principio. Después de 30 años de matanzas, después de 8 millones de muertos, de la ruina de una generación entera, ¿qué se consiguió realmente en el frente religioso? En el tema que supuestamente lo había empezado todo. La respuesta es la ironía más asombrosa y trágica de esta historia. La solución religiosa de la Paz de Westfalia, por la que se había luchado durante 3 décadas, fue, en esencia, reafirmar los términos de la Paz de Augsburgo de 1555. Se volvió a establecer el principio de cuius regio e ius religio. El conflicto había cerrado un círculo completo, volviendo casi exactamente al punto de partida. Una fuente de la época lo resume con una claridad que duele. El conflicto no se resolvió de ninguna manera innovadora. Simplemente, todos estaban cansados de luchar. La guerra no terminó con una revelación moral ni con un compromiso ideológico, sino con un suspiro colectivo de absoluta extenuación.
Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué significa cuando un incendio que consume un continente solo se apaga cuando ya no queda casi nada por quemar? La Guerra de los 30 años sigue siendo un sombrío recordatorio del costo de la intolerancia y de cómo a veces la paz no es el fruto de la sabiduría, sino el silencio que queda después de la devastación.